Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM que se une, que se hermana, que nos damos la mano, que podemos incluso saludar con la mano y deciros hola si estáis en YouTube, si estáis en el canal de Transporte y Movilidad, porque también este podcast, como os digo, está hermanado con el canal Transporte y Movilidad, donde los camioneros pues podéis vernos si estáis en una de esas paradas que os comentamos, con vuestra tablet, ponéis si echáis un vistazo al canal de Transporte y Movilidad, y si vais en ruta, pues no tenéis que dejar de ver a Rafa. Bueno, sí, tenéis que dejar de verlo, pero podéis seguirlo escuchando a través del canal de Auto FM de podcast. José Lagunar, Rafa Soto, tanto monta tanto, ¿cómo estáis? Chicos. Muy buenas. Quería Muy esperar buena. que pensaba que iba a hablar primero José. Muy buenas a todos. No, el protagonista en el ámbito del transporte es Rafa y por eso he preferido ceder la palabra en el saludo. Creo que este es el tercer episodio que vamos a grabar sobre camioneros en Auto FM, ¿o es ya el cuarto? Juraría que Pues es el tercero. Si no me sí, equivoco, es el es el tercero. tercero. Correcto, es el En- tercer episodio. Entonces os voy a proponer que hoy, a ver si nos da tiempo, y en vez de grabar uno, grabamos dos, para en vez de hablar de tantos temas en cada uno de los programas, intentar hacer al menos uno un poquito más específico. Ok, pues vamos a Recogemos por el ello. guante, empezamos haciendo uno con Rafa, le sacamos la promesa de que por lo menos en su agenda iba a intentar tener un huequito para nosotros una vez al mes y está cumpliendo, ¿eh, Rafa? Estás cumpliendo. En ello estamos. Y eso que con agosto de por medio y algún viajecito que nos ha salido por suerte ya con el simulador de vuelco, pero esperamos seguir con esa promesa y seguir haciendo estos podcasts y vídeos. Efectivamente. Bueno, pues vamos al tema. Bueno, si habéis visto el título de este programa es Nos quedamos sin camioneros. Y es un tema muy importante al que, como dice José, habíamos pensado que necesitaba o que daba para un monográfico y no para darlo como una noticia en otro de los programas. Entonces vamos a hablar bueno, que en el Reino Unido están saliendo imágenes de que no hay combustible en las gasolineras y hay un cierto desabastecimiento en los supermercados. Incluso hemos visto escenas violentas de gente, claro, que pierde los nervios porque no hay gasolina y se pelean en las colas. O sea, un problema ya social, un problema de seguridad incluso. ¿Cuál es la causa? Pues que no hay suficientes camioneros. Que se habla de que faltan 100.000 camioneros. Y estamos hablando del Reino Unido, ojo, pero en España, Rafa, ¿también faltan camioneros? Sí, en España, en los últimos datos que tienen las patronales, se está hablando de alrededor de 15.000 conductores. A ver, no sabemos si son exactamente 15.000, pero está claro que la falta de conductores es algo no solo de España, es algo a nivel europeo, si hablamos de Reino Unido, que es lo que ahora tenemos en las noticias, pero es que tenemos que tener en cuenta que es algo a nivel mundial. Estados Unidos está también solicitando conductores y allí hablan, creo que alrededor de 150.000, 200.000 conductores los que necesitan. O sea que creo que es algo que debemos de cuidar y de poner medios porque esto se nos puede ir de las manos. Un sector Una muy cosa importante, José, que dio el callo en la pandemia. Gracias a ellos tuvimos todos los tiendas, porque estaban muy a gustito en casa y los supermercados no se desabastecieron. Y bueno, pues es un tema que tenemos que cuidar. Sí, es un tema que deberíamos cuidar, que yo pensaba que socialmente se había dado un paso hacia adelante en cuanto a la visión que tiene la sociedad del camionero, pero parece ser que como sociedad tenemos un poquito memoria de pez y se nos olvidan estos detalles en los que hubo muchos camioneros que hicieron más horas incluso de las que tenían que hacer para que no hubiera desabastecimiento. Desgraciadamente algunos de ellos perdieron la vida en las carreteras. Y una cosa que me choca bastante es que me cuesta mucho trabajo, y ya sabes que hago bastantes kilómetros y me muevo por muchos sitios, me cuesta trabajo ver a chavales jóvenes en los camiones. ¿Cuál es la media de edad del sector? Porque yo veo ya a chavales ya un poco más maduritos subidos en los camiones. Bueno, algunos estudios hablan de una edad media superior a los 50 años. Madre mía. Me da igual que se equivoquen un poco y me da igual que sea 45 que sea 55, la verdad, pero creo que uno de los estudios que se hizo hace un par de años hablaba de 53 años. Ese es el problema más grave. Es decir, el problema más grave que tenemos en la sociedad es que no tenemos en el transporte, no tenemos relevo generacional. Por desgracia es algo que creo que también está ocurriendo en otros muchos sectores. Falta por encontrar soldadores, falta por encontrar pintores, falta por encontrar albañiles, falta por encontrar agricultores. Creo que tenemos un país con mucha cualificación y eso es algo muy positivo, pero tenemos que tener en cuenta que también somos, gran parte de nuestro Producto Interior Bruto es del sector primario y para eso hace falta mano de obra.
Entonces es un tema bastante Algo complejo. pasa cuando el sector no es atrayente, porque recuerdo hace 20, 25 años que yo siempre he sido un apasionado del mundo del motor, aunque no ha sido mi especialidad, ¿no?, en los camiones, pero recuerdo que hasta había publicaciones, Transporte Mundial y Mundo Camión, y, o sea, era un mundo vivo. Me recuerdo que salían incluso coleccionables de camiones, era un mundo muy atrayente, pero poquito a poco, y si escucháis o veis alguno de los programas que hemos hecho con Rafa, enseguida se van a dar cuenta cualquiera por qué no hay camioneros. Imagino que el sector no los está cuidando, se les está apretando mucho en horarios, en cuotas de autónomos, en descansos, y la gente, pues los que están, me imagino que no dan demasiada buena publicidad a sus hijos, familiares o amigos para que se incorporen al sector. Sí, correcto. A ver, en la mayoría de transportistas con los que yo trato, que son muchos, tanto a nivel personal como a nivel de redes sociales, lo primero que te dicen es que a su hijo van a intentar por todos los medios que no se suba a un camión. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy esclavo. Al final pasas muchas horas fuera de tu casa, te pierdes la vida y el crecimiento de tus hijos. Las horas que se dedican al transporte, hablamos de jornadas de 24 horas que pueden conducir 9 o 10 horas, pero es que de trabajo real estamos hablando de jornadas de 13 y 15 horas. Entonces es un sector poco atractivo, es un sector en el que mucha gente que estaba como chofer lo que está intentando es ponerse él como autónomo. ¿Para qué? Para trabajar de forma diferente. Yo no digo que se gane más. Está claro que vas a tener más problemas porque todo, el autónomo los problemas los tiene las 24 horas, pero es cierto que lo normal es que la rentabilidad que le quede sea un poco superior. ¿Eso es bueno o malo para el sector? Al final lo que falta en el sector es unión, unión por parte de los conductores, unión por parte de las empresas y eso, cuantos más autónomos hay, yo creo que es más difícil conseguirlo. Pero también es verdad que las grandes empresas no ayudan, porque al final las grandes empresas muchas veces forman parte de los operadores de carga, de los cargadores, y al final muchas grandes empresas, lejos de cuidar a sus trabajadores, no dejan de ser un número más. Y porque la gente tenga una radiografía de cuál es la realidad de los camioneros. Has hablado de que hay grandes empresas con contratados, hay empresas medianas que tienen algún contratado, pero a mí la sensación que me da es que la inmensa mayoría del transporte en España son autónomos. Autónomos que Correcto. pueden tener Sí. su propio camión o tener su camión y además otro camión con un empleado. ¿Es esa la realidad? Sí, correcto. El 85% de las empresas de transporte en España, de mercancías, son empresas entre 1 y 3 vehículos. Es decir, el mayor potencial del transporte, estamos hablando de pequeño autónomo, pequeño autónomo o pequeña sociedad. Solo alrededor del 10-15% de las empresas superan los 3 vehículos, que es muy poco. Y claro, lo que ocurre es que la mayoría de transportistas autónomos lo que hacen es trabajar para esas grandes empresas, lo que llamamos en el transporte pues andar al enganche, que tú tienes tu cabeza tractora y la plataforma o la mercancía te la suministran otros cargadores. Como digo, eso tiene su parte positiva porque cada uno puede hacer y decidir en su casa porque el camión es suyo y él toma las decisiones, pero también es verdad que lo complejo es ponernos de acuerdo entre todos los transportistas porque además cada uno tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios problemas y nuestras propias peculiaridades con nuestros clientes. Pero sí, efectivamente, alrededor del 85% de las empresas de transporte son entre 1 y 3 vehículos. Y hablando, Rafa, de que faltan camioneros, ¿qué tipo de camioneros son los que faltan? Bueno, realmente lo que falta son conductores de camión. Cuando hablamos de transportistas, o realmente en el transportista técnicamente es el propietario del camión y el conductor o chofer es el que conduce el camión. Lo que pasa que en muchos casos es la misma persona. Pero realmente la falta que hay es de conductores profesionales, es decir, gente que quiera obtener los permisos profesionales, que ya en otro podcast comentamos el problema de los precios, etcétera, etcétera, la formación que tienen que tener. Pero lo que realmente falta es gente que venga al sector y se quede, porque además también estamos detectando que hay chavales que entran, pero al año, año y medio dicen, mira, yo me quedo en la fábrica que tengo en mi pueblo, en mi ciudad, y trabajo mis 8 horas y cobro un poquito menos, pero no tengo que estar todo el día fuera de casa. El mayor problema es que nos falta, y eso es un problema que yo siempre digo que es desde dentro del sector, nos falta atraer a los jóvenes, atraer a la gente a nuestro sector y sobre todo que se queden. Has empezado a responder la pregunta del millón. ¿Por qué faltan camioneros?
En otros podcasts anteriores en AutoFM nos hablabas de que había causas externas al sector y causas internas al sector. Yo te quiero pedir, por favor, Rafa, que te mojes y nos digas con el corazón en la mano por qué de verdad faltan camioneros en España hoy. Bueno, pues básicamente yo diría que, como es lógico, hemos mejorado mucho como sociedad, hemos mejorado mucho en los puestos de trabajo y el puesto del conductor se ha quedado en la misma condición que tenía hace 20 años. Es decir, tiene unas desventajas que otros puestos de trabajo se pueden mejorar, como es la conciliación familiar. En otros puestos de trabajo se adapta el horario, se acaba en vez de a las 8, se acaba a las 7 y se acabó. En otros trabajos se puede hacer teletrabajo. En el transporte no. En el transporte el camión tiene que circular, el camión, como hablamos, como yo digo siempre, necesitamos la mercancía o queremos la mercancía a primera hora de la mañana. Queremos el marisco fresco a las 5 de la mañana en Mercamadrid y en todos los mercados centrales. Queremos nuestro periódico en el kiosco a las 7:30 de la mañana. Es decir, y queremos que cuando compramos algo por internet, que lo hacemos ya habitualmente, que al día siguiente o incluso en el mismo día lo tengamos en casa. ¿Qué ocurre? Que el puesto de trabajo del conductor es muy difícil adaptarle. Yo ahora mismo diría que imposible. Las esperanzas del sector se basan a medio largo plazo en el vehículo autónomo. Pero en el vehículo autónomo yo también tengo claro que la persona va a seguir yendo en el vehículo. Hará menos cosas, controlará más el vehículo, pero yo estoy seguro que el vehículo va a tener que ir acompañado. El problema, ¿cómo hacemos en el transporte, en el conductor de camión? Teletrabajar. ¿Cómo hacemos para que Complicado. muy complicado? Yo siempre digo que llevo 40 años, tengo 40 años, desde los 7 años que recuerdo cosas en mi casa ya había camiones y luego me he dedicado a la formación de transporte y creo que conozco un poquito el sector y siempre, durante toda mi vida, he escuchado prácticamente los mismos problemas. Y claro, he visto que el resto de trabajos se han podido mejorar, se han podido digitalizar, pero en el transporte podemos digitalizar los documentos, pero por ahora el teletransporte no existe. Solo en las películas existe ese teletransporte. Bueno, Correcto. y hemos comentado el problema, hemos analizado un poco el problema y vamos a intentar aportar alguna solución. ¿Qué podemos implementar? Soluciones reales que podamos comentar, que tú tengas en la cabeza, Rafa, para atraer a este mundo del transporte. Bueno, lo primero yo diría que quien entra al transporte lo tiene que tener por vocación. Es decir, esa es la primera cosa. Si entras al sector transporte porque esperas ganar mucho dinero, a lo mejor ganar mucho dinero, pero te vas a cansar. Es decir, la carretera y el camión te tiene que haber enganchado y tienes que tenerlo en vena. Muchos transportistas dicen y además es que muchos son hijos de transportistas, es decir, lo han vivido durante toda su vida y lo tienes que llevar en la sangre. Siempre se dice, de niño sueñas con llevar ese camión y de mayor consigues ese sueño de llevarlo, pero luego la realidad se complica. Hay otra cosa que se debería intentar y y lo hemos comentado también en algún otro podcast, es el tema de intentar que los conductores duerman siempre en casa. Yo sé que es algo complejísimo, no es nada sencillo, pero creo que el futuro tiene que llegar ahí. Es decir, Totalmente. que un conductor no salga de Valladolid y tenga que llegar a Oslo o tenga que llegar a Múnich. No, lo normal es y hay aplicaciones telemáticas, hay aplicaciones que lo permiten, pero claro, ahí ya entramos con temas de responsabilidades, con temas de que yo dejo la mercancía en un sitio y a ver quién la recoge, si lo ha dejado bien, si no lo ha dejado bien. Pero yo creo que la idea es que cada conductor se mueva de su casa unos 300, 400 kilómetros. ¿Para qué? Para que en la jornada de 8 horas, que es la que debería ser jornada de trabajo, no de conducción, sino 8 horas de trabajo, desde que empiezo a trabajar hasta que vuelvo a mi casa, en esas 8 horas me permita hacer parte de un viaje de una mercancía que va a viajar 2.000 kilómetros, pero yo solo hago 300 y vuelvo a mi casa con otra mercancía que viene de otro sitio. Yo creo que ese es el futuro. Ahora, espero llegar a verlo, pero hay que adaptar la legislación, hay que adaptar los contratos de transporte y una cosa muy importante, se tiene que acabar la cadena de subcontratación. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que desde que el primer contrato de transporte que el cargador contrata por X el kilómetro, a lo que le llega al transportista, pues pues a lo mejor hablamos de un 50 o 60% de reducción. Claro. Se queda por el camino, ¿no? Se queda ese 50-60% de la cuantía, que al final, bueno, es lo que dices tú, un tema de ponerse de acuerdo, ¿no? De logística, de aplicaciones, ¿no? Que un camionero vamos a ponerlo fácil, una distancia corta, ¿no? Un Madrid-Vigo,
pues que haya un camionero que haga el Madrid-Benavente y enganche la carga que trae otro compañero en Vigo-Benavente y se la cambien ahí la carga y los dos duermen en casa. De la otra manera, ninguno de los dos lo haría, ¿no? Sería algo así. Pasa que en un Correcto. Madrid-Oslo pues sería más complejo porque habría que coordinar más Correcto camiones. correcto, y de hecho ya algunas empresas lo están haciendo así. Lo que ocurre es que, claro, una gran empresa que tenga un número elevado de vehículos lo puede hacer porque tiene varias bases, tiene varios puntos donde tiene conductores contratados, pero claro, eso visto a lo que hablábamos antes, el 85-90% de transportistas que son autónomos, pues No, a ver bueno. cómo yo soy autónomo y la mercancía que a mí me han contratado te la dejo a ti para que la lleves tu parte del recorrido. Eso es lo más complejo. Yo, Rafa, si me lo permites, quiero tocar un tema todavía más delicado que está tanto en la parte del problema, creo, como en la parte de la solución, y es el tema de los salarios. Hay que pensar que si la inmensa mayoría de la gente son autónomos, pues ya sabemos lo que significa ser autónomo en España, al menos nosotros tres lo sabemos, que básicamente es currar mucho y todo lo que curras es para pagar impuestos, así haciendo el resumen sencillo. Pero yo me gustaría también que te mojaras un poco en la parte de los salarios que se están pagando. En realidad has hecho una introducción muy buena y es lo que me ha dado pie. A veces se Ujú. pierde el 50 al 60% del coste del transporte en subcontrataciones. Yo te pediría también sinceridad en este aspecto, por favor, Rafa. Sí, a ver, está claro que se tendría que pagar más a los conductores, pero por una razón muy sencilla. Normalmente se les está pagando por las horas de conducción, que hacen ya bastantes, pero es que normalmente no se pagan en muchos casos. Y digo en muchos casos porque hay otras empresas que pagan absolutamente todo, ¿eh? Pero hay en muchos casos que solo se pagan las horas que estás conduciendo, pero todos los tiempos de espera, todos los tiempos de trabajo, no los cobras. Por lo tanto, si lo que comentaba antes, en una jornada de 15 horas realmente he conducido 9, pues en mi nómina voy a haber 9, las otras 6 pues se las he regalado a la empresa. Eso es lo que no es normal. Y repito, y esto es muy importante, que hay muchas empresas que no actúan así. Hay muchas empresas también que lo hacen todo bien. Lo que ocurre es que a esas empresas no se les da publicidad. Es decir, estamos en una sociedad que en redes sociales solo se habla de las empresas que hacen las cosas mal. Yo siempre les digo a la gente, y a veces lo pongo en algún comentario de redes sociales, cuando alguien pregunta por una empresa y nadie dice nada, eso quiere decir que los conductores de esa empresa están tan a gusto que no quieren que el resto entre en esa empresa porque ya están ellos ahí. Ya ¿Vale? está. Y al final en la sociedad deberíamos de ser al revés, deberíamos de dar publicidad o hablar bien de determinadas empresas. Pero bueno, también lo entiendo. Si yo trabajo en una empresa en la que estoy tan a gusto y alguien pregunta, oye, ¿cómo se trabaja ahí? Yo digo, oye, yo quiero guardar mi puesto de trabajo, Sí, entonces al menos me voy a callar. No voy a decir nada malo, pero me voy a callar. Pero sí que es cierto que hay otras muchas empresas, cuanto más grande se complica más la cosa, en las que se cobra por horas de trabajo, incluso en algunas empresas se cobra por kilómetro, en muchas, y está prohibido. Y no, se tendría que cobrar por las horas que yo estoy trabajando. Efectivamente, una cosa que entiendo también, Rafa, que ha hecho mucho daño al sector y que ha hecho mucho daño para que más gente se acerque a la figura del camionero, del conductor, es el tema de la carga que hemos tratado también ampliamente aquí en OTFM contigo, en Transporte y Movilidad. Es el tema de obligar a cargar al camionero y ocupar esa hora de descanso en no descansar y luego jugártela cansado con la vuelta al volante. Correcto. El tema de la carga y la descarga llevamos muchísimos Sí, años pidiéndolo. No sabemos si llegará. Yo espero que sí. Mira, además aprovecho. En Portugal ya sabemos que ya se ha implantado, ha entrado en vigor el 13 de septiembre. Yo no he recibido ninguna noticia y para mí eso es una buena noticia. Porque estoy seguro que si el 13 de septiembre entra en funcionamiento y no lo empiezan a aplicar las empresas, estoy seguro que la gente hubiera empezado a hablar. Yo he hablado con algunos y me dicen, no, es que yo ya me la hacían la carga y la descarga, por lo tanto no sé si lo están aplicando. Pero cuando no hay noticias son buenas noticias. Y fijaros, España acaba de copiar una cosa a Francia, que es el tema de, no sé si lo sabréis, pero en España también vamos a tener una pegatina de ángulos muertos, que luego si queréis lo comentamos también porque tela, es voluntaria por el momento, ¿eh? Por el momento es voluntaria. Bueno, ¿por qué España no copia a Portugal y prohíbe la carga y la descarga? Es decir, hay veces que copiamos cosas de otros países, ¿por qué no decirlo? Para mí lo de la pegatina, que ahora si queréis lo comentamos, me parece sí. una tontería. Hablando clarísimo. Y Bueno, mayor... pero a que las pegatinas no son gratis. No, 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 claro que Ah, no. vale, vale. El Era problema, el solo por problema puntualizar. claro, efectivamente, hay que comprarlas, hay que ponerlas en el vehículo y que si se estropean hay que renovarlas.
Reponerlas. Correcto, es un dineral. Pero es que vamos a tener otro problema. Es que Francia ha hecho una pegatina y ahora España hace otra pegatina. ¿Pero qué nos creemos? ¿Que nuestros vehículos no se mueven de nuestro país? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El que decida ponerlas en España, porque repito que por ahora en España son voluntarias, va a poner la de ángulos muertos en castellano. Cuando llega a Francia tiene que poner la de en francés, que no sé francés y no sé cómo se dice. Cuando otro país decida sacar otra, pues al final el camión va a estar lleno de pegatinas. Y lleno de pegatinas que, como decimos en el transporte, pero vamos a ver, si no ves un tráiler, ¿cómo vas a ver una pegatina? ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahora en carretera? Cuando ve esas pegatinas, lo que hace es fijarse más para ver qué es lo que pone, porque además, como está en francés... Es en amarillo, ¿no? Con un triangulito debajo, como con unas rayitas. Correcto, en amarillo, en rojo. ¿Qué ocurre? Que la gente se está despistando más todavía. O sea, hace unos años quitamos de las carreteras las publicidades en los carteles, porque distraen. Y ahora lo que hacemos es ponemos pegatinas en los camiones, no sé para qué. Y repito, que creía que había sido una ocurrencia de Francia y nadie más le iba a seguir, pero como pasa en muchas ocasiones, pues España ha sido el primero en copiar y pegar. Efectivamente. ¿Crees que a largo plazo vamos a tener el mismo problema, vamos a copiar el problema de Reino Unido de que sea tan grande la falta de camioneros que podamos llegar a tener desabastecimiento en algún momento? Estoy seguro que sí. Ese es el mayor problema que yo veo. O sea, si yo viera que esto es un problema que se va a solucionar a medio o corto plazo, no me preocuparía tanto. El problema que veo es que lo que estamos viviendo ahora con el Brexit en el Reino Unido, aquí va a llegar en 8 o 10 años como mucho. Y lo que estamos viendo en el Reino Unido es la punta del iceberg. Es decir, todavía están algo abastecidos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando no tengan absolutamente nada. Hay otro problema con el Reino Unido. Yo conozco empresas de transporte que hacían Reino Unido antes y están dejando de hacerlo. Es que es muy curioso, que cuando vas al Reino Unido con mercancía para entrar no te ponen ningún problema y cuando quieres salir del Reino Unido con mercancía a veces te dejan hasta 15 días. Madre mía. 15 días allí esperando. ¿Qué ocurre? Que esa empresa dice, se acabó. No vuelvo a trabajar con un camión allí. ¿Y en mor de qué? ¿Te dejan parado? Nada, que lo tienen que revisar toda la mercancía, que hay una documentación que tiene que pasar por aduana, que faltan trámites administrativos. Pero hay veces que puedes tardar un día y hay veces que puedes tardar, sé de una empresa que ha estado allí 15 días y ha decidido que se acabó. No puedes tener un camión 15 días, un camión y a un conductor allí parado 15 días. O sea que creo que el problema del Reino Unido se va a agravar cada vez más porque los pocos transportistas que estaban haciendo todavía Inglaterra van a dejar de hacerlo en un futuro a corto plazo. Y repito que el problema de los conductores, como no es algo solo de España, como es algo a nivel europeo y a nivel mundial, pues por desgracia, y en esto espero equivocarme, pero creo que dentro de unos años, si ahora hablamos de una falta de 15.000 conductores, pues dentro de unos años posiblemente haga falta muchísimos más. Pero también es verdad que nos falta en muchísimo, lo que hablaba antes del sector primario. En España tenemos la agricultura y para vendimiar y para recoger la siembra nos falta mano de obra y la tenemos que traer de otros países y luego nos quejamos porque es que nos quitan el trabajo, ¿ya? Pero si hay gente aquí que no quiere hacer ese trabajo, pues es complicado. Me lo pones muy fácil para, perdona Fernando, me lo pones muy fácil para hacerte la siguiente pregunta. Claro, si aquí no hay camioneros, lo lógico es pensar, bueno, pues les traemos de otro lado, porque para vendimiar no hay aquí, pues vienen de otro lado. Y al hilo de eso, el otro día leía un titular que me daba entre miedo y sorpresa. Y decía literalmente el titular: el Ministerio está convalidando títulos de transportista ilegales a extranjeros residentes en España. Vale, te explico esa noticia porque el título de transportista es el título que tienen que obtener para ser propietario, para ser empresario, ¿vale? Ahí no hablamos de chofer, sino para ser empresario. Y ese titular, creo que a lo que hacía mención, es que es cierto que tú, si vives en España, te tienes que examinar en España. ¿Qué ocurre? Que actualmente hay gente que vive en España, pero es de otros países y se va a su país de origen a sacar el título. ¿Por qué? Porque es más sencillo en ese país o simplemente por el idioma, que es que claro, yo formo transportistas y preparar a búlgaros, rumanos, moldavos,
y que aprueben es alucinante. O sea, yo los admiro, pero de una forma increíble. Pero es verdad que hay transportistas que dicen, no, pues me voy a mi país, lo saco y me vengo. ¿Qué ocurre? Que en la normativa europea lo que dice es que para poder examinarte en tu país o en un país tienes que tener permiso de residencia, es decir, estar allí. Y tienes que demostrar que llevas allí 6 meses. Hay transportistas, hay personas que están viviendo aquí en España, se van una semana a hacer el examen a su país, vuelven y al final se les acaba homologando. ¿Eso es un problema? Sí es un problema, pero para mí personalmente no me parece el problema más grave. Pero sí que es cierto que hay gente que está sacando el título en otros países de la Unión Europea porque resulta algo más asequible. En España, ahora mismo, como se está solucionando, o la mano de obra que se está utilizando, aparte de los españoles, es mano de obra de fuera. Hace años vinieron muchos de países del este y ahora estamos teniendo más conductores de Sudamérica y de África. ¿Qué ocurre? Que es verdad que las condiciones de trabajo muchas veces acaban empeorando porque ellos vienen de otra realidad muy distinta a la nuestra y muchas veces las empresas se aprovechan de ello. Efectivamente. Y lo que me resulta curioso, Rafa, es que hablas de que faltan camioneros, pero si faltan camioneros, los que están con la rosca, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, están ganando pasta. Hay sueldos fuertes porque las empresas tienen miedo de que se les vaya. Eso sería lo lógico, ¿no, José? Tú que estás muy en el mercado de cuando escasea algo, sube el precio. La oferta y la Bueno, demanda. lo estamos viendo, el acero está por las nubes porque hay poco acero y dentro de poco pues subirán las barras de pan porque encender el horno por las mañanas para hacer algo tan sencillo como el pan, pues la luz se ha disparado de precio, es algo básico, Fernando. Sí, pues eso en el transporte, el problema es ese, que no ocurre. El problema es que el transporte debería incrementar sus tarifas en función a los costes y muchas veces no se quieren rebajar las tarifas porque si no va a venir otro y me lo hace y el combustible sigue subiendo. Los camiones ahora vamos a tener otro problema, ya estamos teniendo otro problema con el abastecimiento, es decir, no hay ahora para comprar un camión, si antes tardaban en entregárteles 6, 7, 8 meses, ahora estamos hablando de muchas veces hasta un año para que entreguen un camión, por lo tanto la renovación de flotas Claro. es más complicada. El tema de vehículos eléctricos ya ni te digo, pero sí que es cierto que hay un problema y es que el precio del transporte, mirar, no puede ser que yo compre algo y me lo pongan en mi casa con transporte incluido y sea un producto que por 1 euro yo lo tenga en casa. El producto más el transporte. Y alguien no está, alguien no está ganando nada. Y en el transporte lo normal es que como tú dices, la oferta y la demanda. Si faltan conductores o si faltan camiones, lo normal sería que el precio subiera. Pues eso no está ocurriendo. Lo estamos viendo incluso en el transporte marítimo, ahora que hay un embudo y está el tema complicado con los containers, etcétera, pues container de Asia a China, que en esa dirección desde Asia hasta Europa, pues la demanda es brutal porque aquí compramos todo por precio y es la realidad y punto, y eso significa que hay que fabricarlo en países con otro tipo de derechos laborales y con otro tipo de, bueno, con ausencia de restricciones, pues es que hay container que antes valía 2.000 euros traerle de Asia y ahora puedes estar pagando perfectamente 8, 9, 10, 14.000 euros exactamente por el mismo transporte. ¿No será que la sociedad quiere sueldos altos, comodidades, pero luego comprar cosas por 1 euro con el transporte incluido puesto en casa? Igual es una doble moral ahí rara que tenemos. Yo eso te iba a decir, yo eso no lo he dicho, lo has dicho tú, pero firmo debajo. O sea, son frases y son cosas que cuesta decir porque sabemos que nos echamos a la gente encima, pero estoy completamente de acuerdo. Es decir, queremos todo muy baratito y con unos sueldos excelentes. No, mira, los sueldos van a depender de lo que generamos en nuestras empresas. O sea, yo lo que digo siempre, a un transportista con 50 camiones le encantaría poder subir el sueldo a sus conductores. A la mayoría, que siempre hay malos y buenos, por supuesto. Pero la mayoría queremos, como digo yo siempre, los conductores son el alma de las empresas de transporte y lo que queremos es cuidarlo y tener los mejores. Los mejores conductores nunca han tenido falta de trabajo, por algo será. Los que han tenido falta de trabajo son los que no son tan buenos conductores. Y actualmente el que quiera trabajar, va a trabajar. Ahora, por desgracia, como faltan conductores, no hay una criba de los buenos trabajan y los malos no trabajan. Ahora pueden trabajar todos. Pero claro, eso también las empresas lo sufrimos. De hecho, hace no mucho hubo un accidente bastante serio en la Junquera y al final es que cuando contratas a gente, pues muchas veces tenemos que pensar que cuando contratamos a un conductor, sin prácticamente conocerle de nada, le estamos dando las llaves de un vehículo que cuesta
unos 100, 120.000 euros, más una mercancía que cuesta otros 100, 150.000 euros. Es decir, estamos poniendo en sus manos 300.000 euros sin conocerle de nada. Entonces, a las empresas nos gustaría tener a los mejores conductores. Resulta curioso que visto desde fuera, el sector del transporte, en esta era de donde nos salimos menos de casa, hemos aprendido a pedir por plataformas digitales que nos lo traen, se entiende, desde fuera se entendería, Rafa, que esto es un momento dulce para las empresas de transporte, donde la movilidad, incluso el reparto última milla, antes en las ciudades, pues todo el mundo en el barrio pues tenía su tienda para ir a comprar sus cosas, sabía de toda la ferretería, la juguetería, y ahora es todo compra online, compra online, compra online, y cualquiera neófito que desde fuera vea este transporte, las empresas de transporte tienen que estar poniendo las botas, porque a mi casa no venía ninguna furgoneta hace 15 años y ahora viene 2 o 3 a la semana. Y resulta curioso que cuando el mercado está así, se esté apretando. Entonces yo entiendo que lo están ganando unos pocos y se va diluyendo por el camino, y por eso el conductor está como está. Correcto. Yo siempre digo que el transporte hemos desaprovechado una oportunidad que no vamos a tener en la vida, y ha sido la pandemia. Está claro que en aquel momento no se podía hacer huelga, que estaba prevista antes de la pandemia, pero no se podía hacer huelga, y el transporte supo dar el do de pecho, pero no hemos sabido aprovechar las presiones que habría que haber hecho para conseguir derechos que son fundamentales. Yo creo que no va a volver una oportunidad como esta, porque ya parece que todo ha pasado, ya parece que hemos vuelto a la normalidad, pero es que la normalidad del transporte sigue igual que antes de la pandemia o peor. Y luego una cosa muy curiosa, cuando vemos en televisión y vemos los datos macroeconómicos, cuando nos hablan del IPC y lo que ha subido, siempre sube el transporte. Siempre, fijaros de verdad cuando veáis el telediario, algo que siempre ha subido ha sido el transporte. ¿Qué ocurre? Que yo sé que ese transporte están incluyendo a mercancías y a viajeros, pero la mayoría de la gente, cuando dicen que le ha subido el transporte, están pensando en que le cobran más por la mercancía que le transportan. Otra cosa que sube el transporte, como comentaba José, es el tema del transporte marítimo. El transporte marítimo ahora se está cobrando, pero unos 500 y 600% hace un año. Y en el transporte de mercancías, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando vemos ha subido el transporte, entendemos que ha subido absolutamente todo. Repito, problema nuestro que no hemos sabido aprovechar y todavía lo podríamos hacer. Es decir, si yo tengo X camiones y no hay más camiones, pues chicos, yo tengo que cobrar a lo que supere los costes, el beneficio, y de para pagar dignamente a todos mis trabajadores. Porque, José. No, que ojalá el sector del transporte, aunque ponga el país patas arriba, se pusiera las pilas, porque de verdad haría que la sociedad fuera consciente de lo que supone. Y me da pena. Yo creo que lo has explicado muy bien. Ojalá la solución fuera chiscar los dedos, pero creo que va a ser una solución lejana. Complicado. Yo ya pensaba rematar este podcast en el que queríamos poner sobre la mesa qué es lo que puede pasar en España, viendo los telediarios de lo que está pasando en Reino Unido por la ausencia Cuando las barbas de tu vecino, ¿no? Veas Los cortar barbas, con las eso. tuyas a remojar. Correcto. Y yo creo que ya para terminar, si quieres, Rafa, cuéntanos 2 cositas más. Una es, ¿qué tal tu viaje a Jerez con el simulador de vuelco? Que creo que habrá sido una liberación también a nivel mental. Y luego que nos cuentes estos dimes y diretes en cuanto a las restricciones en el transporte que habéis tenido, nada, en cuestión de una semana en la AP7. Correcto. Bueno, pues empiezo por el final y sí, efectivamente, una nueva noticia nos ha sorprendido hace 15 días. De principio, cuando se liberaron las autopistas, la AP7, pues ¿qué ocurrió? Que todo el mundo iba por la autopista, el fin de semana se llenaba de turismos y entonces la Generalitat decidió que había que quitar a los camiones que estaban estorbando de nuevo. Entonces, los primeros a pagar el pato. Entonces, de un viernes sacaron publicado en el boletín que ese domingo ya los camiones no podían circular 200 y pico kilómetros. No recuerdo exactamente, pero 200 y pico kilómetros. AP7 hay que aclarar a nuestros oyentes que es la del Mediterráneo, ¿no? La que sube costea hacia Europa. Correcto, de Barcelona pues hasta Andalucía, toda esa zona, corredor del Mediterráneo, hortaliza que exportamos para Europa. Bueno, pues todo eso de un día para otro nos dijeron que nos teníamos que quedar en la
en la cuneta. Nos quedamos en la cuneta y qué sorpresa, seguía habiendo los mismos atascos. O sea, los atascos no los provocábamos nosotros, los provocaban los turismos. ¿Qué ocurre? Que han decidido darnos, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo. Recientemente nos han dicho que podemos circular los domingos, pero solo por el carril derecho. Han acotado media carretera. O sea, además pero es que, a ver, vosotros siempre circuláis por el carril derecho. claro. O sea, lo que tú me quieres decir es que os han dicho que no adelantéis. Correcto. Totalmente prohibido el adelantamiento de camiones durante 200 y pico kilómetros. Pero, a ver, esos 200 y pico kilómetros, no hay ni un solo repecho en el que un camión, por circunstancias, todos sabemos lo que pasa cuando llevas mucha carga, no va a bajar la velocidad a 60, 65 kilómetros por hora. Uy, 60, 65 y más. Hay subidas en esos tramos de hasta camiones con gran tonelaje, poder estar hablando de 40 y 45 kilómetros por hora. Pues haremos un 100 pies, es decir, uno detrás de otro. Madre mía. Y todos, o sea, de verdad que las decisiones que se toman en determinados ámbitos son alucinantes. No me quiero olvidar de una cosa antes de comentaros lo del tema del viaje. ¿Recordáis el tema que os comenté de los datos de tráfico? Sí, los fallecidos. Bueno, pues no sé si recordáis que en el vídeo de julio dije que ya habían fallecido solo en el mes de julio 11 conductores profesionales en carretera. Bueno, pues ha acabado el verano y en toda la operación verano de tráfico, en sus estadísticas aparecen 10. En todo el verano. Cuando el 1 de agosto aquí dijimos que solo en el mes de julio habían fallecido 11 conductores profesionales. Algo está pasando. Yo solo me fijo en los de conductor de camión, porque es mi sector, pero no tengo claro que los datos sean del todo reales. Aquí algo raro pasa. Tenemos precisamente un podcast que publicaremos dentro de poco hablando de, bueno, no sé si de dejación de funciones por parte de alguna administración pública, pero sí de que algo se está haciendo francamente mal en temas de seguridad vial en la administración pública, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y tú te estás fijando ahora en el sector del transporte. Si echas la vista atrás en global, vas a ver que siempre ha habido descuadres, que no sabes qué pasa, y al final es que los datos consolidados de un año para otro no les publican en febrero o en marzo, no, les publican en septiembre o a finales de agosto del año siguiente, y eso también distorsiona mucho la percepción que tiene el usuario. Ahí, yo creo que lo sabemos, que ahí la DGT se escuda en que, hombre, los datos unos son los de muertos a 24 horas, en otras estadísticas son muertos a 30 días después. Mira, las estadísticas no cuadran y algo está pasando. Que a mí me da igual, no, por Dios, no me da igual que haya 200 o 300 muertos. Lo que quiero decir es que el número me da igual. Lo que me importa es la cantidad de familias que estamos teniendo problemas muy serios. Entonces, que no juguemos con los números, que no juguemos con los sentimientos, que son cosas muy, muy serias. La verdad que bueno, sí. Sí, ahora nos falta saber que ya nos gustaba que ya saliéramos todos un poquito. Nosotros también en este momento acabamos de venir del Salón del Automóvil de Barcelona. Hemos estado también volviendo a poner cara a todos los compañeros del sector, de las marcas, y también en Transporte y Movilidad ya habéis salido de casa. Correcto. El primer evento público que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, porque sí que con el simulador de vuelco hemos hecho alguna actividad para la Unidad Militar de Emergencias, que les formamos todos los años en todos sus batallones, o para el Ejército en distintos cuarteles, pero sí, este ha sido el primer evento abierto al público que hemos hecho con el simulador, gracias a Michelin, que siempre está apoyando todos los eventos y todas las acciones de seguridad vial y cuenta con nosotros. Lo hicimos en el Ayuntamiento de Jerez, fueron 4 días dentro de los eventos que se hacen en la Semana de la Movilidad. Bueno, estuvimos había una feria de vehículo eléctrico y Michelin puso un stand pues para concienciar en seguridad vial, y llevamos el simulador de vuelco y bueno, pues como decíamos, como hablábamos con José alguna vez, me quedé gratamente sorprendido porque hubo más de 500 personas que montaron en el simulador de vuelco, así que fue un chute y esperemos que pronto sigamos haciendo este tipo de eventos. Le estás poniendo los dientes largos a José, que también está deseando ya salir con su Rivacar, con también su plataforma, vamos a decir, ¿no? Para enseñar a las familias a colocar a los niños en el coche.
Bueno, pues hemos dado un buen repaso, le hemos dicho claramente lo que opinamos de la DGT, hace referencia, José, a un programa que muy prontito tendréis sobre un titular que no tiene pies ni cabeza la DGT, donde habla que está preocupada por el comportamiento temerario de los motoristas, así calificando a todo un sector de comportamiento temerario, cuando es una barbaridad generalizar de esa manera. Y bueno, pues así estamos, para eso estamos los medios de comunicación, para eso está Transporte y Movilidad en YouTube, para eso está el podcast de Auto FM, para no callarnos y contar lo que vemos. Rafa, nos vemos muy prontito en esa cita que tenemos todos los meses. Eso es, nos vemos pronto, muy buena ruta a todos y ya sabéis, suscribiros al podcast, suscribiros al canal de YouTube y aquí estaremos siempre para contar las novedades y las noticias del sector. José, ya lo sabes, a perseguir a Rafa una vez al mes y nos cogemos de la oreja y lo traemos aquí. Bueno, de la oreja no le vamos a coger en esta ocasión, pero sí, vamos a estar pendientes y que nadie piense que el problema este de los camioneros es algo aislado de Reino Unido o de España, porque precisamente volviendo del Salón de Barcelona del automóvil, he parado a tomar un café hace un ratito y me he encontrado un auténtico equipo de producción alemán grabando a un camionero que no tenía ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años y entre mi medio inglés y su medio inglés he entendido perfectamente que lo que estaban haciendo era un documental para reflejar la dureza que tenía ser camionero de larga distancia y por qué también en Alemania los chavales jóvenes no se suben al camión como nos está pasando en España. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por este ratito. Bueno, pues ya sabéis que nos vemos en YouTube, en el canal de Transporte y Movilidad, el canal de Auto FM, en Auto FM, @Auto FM Radio, las redes sociales y cualquier cosa que necesitéis de nosotros, o preguntar a Rafa, José, lo que hagáis en info@autofm.es. Nos vemos y nos escuchamos. Adiós.